¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido, bienvenida. Inicio un nuevo capítulo de Pulso. 20 horas ya estamos en el aire para cerrar esta presente semana de conversaciones variadas que hemos tenido a lo largo del devenir de los días, noticias locales, nacionales, internacionales, que vamos a seguir sumando, que agitan además un poquito la opinión pública, llegan también a la palestra mediática, como lo ha sido, por ejemplo, en las últimas horas, esta cuenta pública municipal 2025, donde la figura más preponderante, ¿no?, del municipio, el alcalde Sacha Rasmilit, entrega a la comunidad una serie de ítems, de tópicos de conversación, donde también se cifró el avance de los trabajos municipales el año anterior. Esto ha supuesto un aumento directo en planes relativos a inversión, mayor inyección también, inversión de dinero, recursos que se han destinado a diferentes glosas municipales. Lo vamos a estar también conversando porque todavía hay puntos sobre la mesa que la comunidad tiene dudas en cuanto al trabajo proyectado también para este 2026. Eso es la primera parte de este capítulo. En el bloque intermedio, en el segundo segmento del programa, vamos a estar hablando de una semana bien agitada al interior de la moneda, ¿no? Puesto que la Contraloría General de la República instruyó un sumario a la ministra Mara Cedini para dar explicación, ¿no?, de este concepto utilizado en un post en redes sociales hace un par de semanas atrás, que después rápidamente tuvo que ser bajado, referente al estado en crisis. Esto supone también hay una revisión de los lineamientos al interior de la vocería justamente de Palacio. Vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando del ministro Poduje, el ministro Quirós, que le respondió para muchos con alguna suerte de insolencia, ¿no?, referente a un tema que ellos tenían pendiente entre los dos, referente a quienes finalmente, a quién le responden los ministros. Y el último punto, vamos a estar hablando de este atentado del pasado martes en la capital inglesa, en Londres. Hay muchos que se indican esto como un ataque antisemita. Vamos a ver las repercusiones también a nivel internacional y cómo esto puede afectar, por supuesto, la pasividad de un país que uno mira muchas veces con cierta distancia, pero que nos va marcando también el itinerario a nivel internacional. Pasamos a saludar rápidamente a nuestro panel de invitados de hoy, eminentemente abogacila, dos abogados sentados con nosotros, el señor Alex Barin y también Rodrigo Leighton, a quien agradecemos su presencia, el señor Cristian Zamorano, doctor en Ciencias Políticas, analista político también en este panel de conversación, análisis y debate. Bienvenidos, que acá inicia otro capítulo, cerrando la semana en Pulso. Pulso. En Antofagasta Televisión. Bienvenidos a Pulso. Bien, arrancamos, nos metemos de lleno en lo que fue esta cuenta pública municipal 2025, importante porque nos permite más o menos posicionarnos, ¿no?, en el mapa, cómo estamos, cómo se vino trabajando entre el 2024, finales de ese año, y el 2025, entendiendo que esta alcaldía asumió en diciembre del 24. A ver, puntos importantes que vamos a poner sobre la mesa para empezar a discutir desde ya. El aumento del 650% en materia de inversión. Estamos hablando que el 2024, el total, ¿no?, que se dispuso como inversión municipal fueron 3.500 millones de pesos. Año siguiente, 2025, 23.000 millones. Un aumento importante, un caudal distinto, que al menos le permitió en ese primer año al alcalde Rasmilit poder moverse con un poco más de facilidad. Dentro del desglose de los dineros, por ejemplo, 14.000 millones destinados a obras civiles, bien digo, 5.200 millones en materia de servicio y también 3.500 millones por concepto de adquisiciones. ¿Cuál fue, según el edil, el énfasis que estuvieron dispuestos esos dineros? Seguridad pública para la ciudad. Es bueno precisar también que en lo que va corrido de 2026 y estos casi 5 meses, la inversión está alcanzando, rondando los 18.000 millones de pesos. Alex, bienvenido nuevamente, comienzo contigo. Muchas gracias, ¿Qué Eduardo. sensaciones te dejó esta cuenta pública del alcalde Rasmilit y cómo ves tú el avance, ¿no?, entre la administración anterior, que él viene también puntualizando hace unos días, esta última semana, que varias de las cosas que se vienen viviendo hoy en día responde a falta de manejo de las dos últimas administraciones que lo antecedieron? ¿Cómo tomas tú estos datitos? Bueno, primero decir que el avance en el gasto público y hasta cierto punto en infraestructura regional, a ¿Sí?, lo menos comunal, perdón,
significa de alguna manera un beneficio directo para cada uno de los antofagastinos. O sea, eso debiese graficarse en el corto o mediano plazo, a lo menos hasta el término del mandato del alcalde actual. Entonces, creo yo que si estamos proyectando números que impactan a la ciudadanía, no solamente en materia de seguridad, si al final de cuentas el foco está centrado ahí a través de los planes que se han implementado, pero en particular lo que viene a decirnos el alcalde es que se va a invertir en la ciudad, que se va a invertir de alguna manera en obras civiles y que eso se debe demostrar conforme a este aumento que va a ser del gasto de la municipalidad. O sea, tuvimos datos de administraciones anteriores que gastaron muchísimo dinero en pago de indemnizaciones, en pago también de judicialización de causas, y eso les restaba un poco holgura para poder invertir en la ciudad. Pero creo yo que si damos la lógica del aumento del gasto público, tiene que ser reflejado. A ver, Rodrigo, ¿cómo lo analizas tú? Bienvenido también a la conversación. Entendiendo que hay cifras importantes que se tienen presentes, que se han desglosado el año anterior, pero hay muchas, para que la gente también lo sepa, hay que ser bien transparente con eso, que son proyectos que ya se tienen destinados a los fondos, se tienen invertido, pero todavía no se concretan. Están en la etapa de preparación o algunos que ya se han iniciado. El alcalde fue bien enfático también en resaltar varios proyectos de obras grandes para distintos sectores de la ciudad. ¿Cómo lo recibes tú? Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. A ver. Evidentemente, un aumento en un 650% en la inversión comunal no puede pasar desapercibido, pero como bien dice Alex, somos quienes vivimos acá, ¿verdad? Los que nos tenemos que dar cuenta de la magnitud de esa inversión más allá de lo que se diga. Y para eso es importante también que no se cometan errores que se cometieron en el pasado. O sea, es decir, uno aplaude esa inversión porque evidentemente todos salimos beneficiados, pero tiene que haber un control importante sobre cómo se llevan a cabo esas licitaciones, los mecanismos también para rendir cuentas, porque si no vamos a volver a un... O sea, estoy sonando muy pesimista en vez de, en vez de aplaudir la noticia, pero quiero ponerme un poquito el parche de antelería y decir, quizás en su momento lo que pasó con De Marco podría haber sido evitado, sí. Y quiero señalar eso. O sea, no me quiero quedar solo con la cifra, que es muy bueno, 650% de aumento en la inversión en la comuna no es menor. Pero también quiero poner un punto en el tema de cómo nos vamos a fijar de que no haya errores en los temas de licitación, que ya lo hemos visto y han causado problemas importantes, y también en la rendición de cuentas, porque de lo contrario, ese dinero que se pretende usar y que respecto del cual el alcalde puede tener muy buenas intenciones de su destino, podría terminar en manos de gente que no corresponde, por una parte, diciéndolo de manera muy suave, ¿sí? O bien siendo poco eficiente. O sea, si se le entrega a una empresa que no ejecuta la pega que tiene que ejecutar, ese dinero no se va a traducir en un bienestar, un beneficio a la ciudadanía, que al final es lo que nos debería importar. Correcto, Cristian. Por favor, ¿qué sensación te deja a priori, no? Este tipo de anuncio, la cuenta pública, ¿cómo viste también la performance ahí del alcalde este año y medio que lleva en el cargo? ¿Cómo siente que se ha posicionado Sacha Ratmil en la comunidad? Mira, acá recibimos el miércoles a Marco Celedón. ¿Sí? Marco Celedón es un cercano, un pilar, podríamos decir, del equipo, o un cercano al alcalde Sacha Ratmil. Y me fui después del programa con él al centro. Justamente para mostrarle los puntos de basura que hay, de basurero y todo eso. Para pillarlo, no podía escapar. Claro. Bueno, finalmente no encontramos ninguno porque parece que hubo un inicio de acción. Coincidió justo con el día que vino. ¿Pero por qué? Pero justo el día anterior o la semana anterior yo vi que era un desastre en algunos puntos de la ciudad, del centro. O sea, ¿dónde quiero llegar con esto? Como tú lo dijiste, Rodrigo, acá hay como una proyección de lo que va a ser el próximo año. Si hacemos un balance sobre lo que sucedió desde su inicio de mandato a hoy, yo creo que el cambio no es radical y no está a la vista así tan claramente. Pero sí lo que me da la impresión es que va a haber un segundo tiempo en este mandato de Sacha Ratmil, su primero, porque yo creo que va a querer postular un segundo, ¿sí? Y para eso obligatoriamente va a tener que mostrar resultados. Me da la impresión que todo está puesto en marcha para que la máquina empiece a mostrar resultados de ahora en adelante. ¿Dónde está el problema? Es que anteriormente Jonathan Velázquez, el alcalde anterior, también vivió de proyectos que existían en su cabeza, esencialmente. Había un parque acuático, había un hospital, una clínica veterinaria, y al fin y al cabo nos quedamos en pocas cosas.
Hoy en día ese anuncio, que no es menor, 14.000 millones en obras, obligatoriamente, no sé qué ministro lo dijo en Chile, las obras son amor. Las obras son huellas concretas, palpables. Si toda la metodología que se hizo en papel o en los pasillos y en las oficinas durante este primer tiempo del gobierno se concretan en el segundo de una manera justamente física, concreta, palpable, yo creo que ahí marcará punto. Pero, como dijo Santo Tomás de Aquino, ver para creer. Ver para qué. Todo el mundo quiere creer. Ahora, entre ver y creer hay harto trecho, ¿no, Alex? Y vamos también a conversar un poquito sobre qué te ha parecido la administración del alcalde, Razmilic. ¿Qué punto fuerte tú la notas como algo positivo? Y dónde también quizás hay ciertas flaquezas, ciertas debilidades o ciertas oportunidades de mejora en el futuro, para no ser tan categórico. ¿Cómo lo has visto tú? Sí, o sea, bueno, no quiero hablar necesariamente de puntos fuertes, puntos débiles, porque como dice Cristian, también estamos como en este primer tiempo del alcalde y también generalmente uno tiene una luna de miel, sobre todo los primeros meses en cualquier administración pública. Quizás este gobierno no le ha durado tanto, pero salvo con el actual gobierno, pero sí hemos tenido un año 2025 donde se tachó un poco al alcalde de que había un cambio de mano. O sea, se dijo que en comparación a la administración anterior teníamos un alcalde que accionaba, un alcalde que estaba más presente, que no estaba encerrado en su oficina, se podía decir. Y eso también fue parte del discurso público. Ahora, en este 2026, yo he escuchado muchísimas más críticas. O sea, desde críticas que fueron con el tema del viaje que iba a hacer a Miami, que después se descartó definitivamente, pero sí creo que hay un cuestionamiento a la figura, no necesariamente del alcalde, sino que de la administración de la municipalidad. O sea, en el sentido de quienes colaboran con el alcalde en los distintos departamentos. Yo veo que parte de lo que se anunció en esos 14.000 millones implicaba la plantación de una serie de árboles en el sector norte que iban a adornar toda la costanera, la avenida Edmundo Pérez Ujoite. Eso supone una gran cantidad de situaciones de atochamiento vehicular, de cambio obviamente, y que también ha visto impactado al ciudadano promedio. En Antofagasta nosotros de repente se corta una calle y se genera una congestión brutal. Sí. Entonces creo que más allá de la fiscalización que tengamos que hacer de los dineros, hay que hacer una planificación por parte de los departamentos municipales de cómo se van a ejecutar no solamente las obras, sino que cómo se va a demostrar esto a la ciudadanía de que hay un orden y una coordinación entre los distintos departamentos. Entonces, yo le diría al alcalde que parte de lo comunicacional que debe mejorar es cómo sus propios directores se proyectan ante la ciudadanía. Y también en los consejos municipales, que han sido muy cuestionados por los concejales, también los liderazgos que tienen estos mismos directores. Y por los puntos fuertes yo reconozco, a lo menos, que sí el centro, algunos puntos en particular, se ha visto alguna mejoría. Quizás no tanto con el barrido de calle, los adoquines hay algunos que todavía están en un color negro sospechoso. Pero sí esta postura de los basureros amarillos que hay en distintos puntos, etcétera, creo que ha mejorado hasta cierto punto la cara de Antofagasta en el centro. Rodrigo, te extiendo la pregunta, quizás más allá de personificar, ¿no? En el alcalde, también en el equipo alcaldicio, como decía Alex, abrirlo al municipio en sí. ¿Cómo sientes también que el municipio está llegando a la ciudadanía y el feedback que le entrega al ciudadano, justamente no solamente al alcalde, sino que también a los concejales, a los directores, al mismo Dideco, que es el nexo, el puente directo justamente con la Junta de Vecinos y Vecinas? ¿Por qué te lo menciono? Porque dentro de los puntos críticos y aún pendientes se destacó, por ejemplo, después de esta cuenta pública, la recolección de basura, que está pendiente, el plan de barrido de calles, que todavía está en foja cero en algunos puntos, y también obras en el sector norte y el borde cerro, que parecieran sectores más dejados o invisibilizados por parte de la autoridad. ¿Cómo lo ves tú? A ver, en general yo siempre ante este tipo de preguntas respecto de cómo uno evalúa la gestión de una autoridad, sea comunal, sea regional, sea nacional, sea un senador, un diputado o quien sea, siempre parto de la base de que el hecho de ser autoridad te hace ser susceptible de crítica y estar sujeto de críticas de manera, incluso a veces muy injusta. ¿Ya? O sea, y no solo sucede a nivel nacional, sino que es una cuestión
global, ¿verdad? Lo hemos conversado algunas otras veces, es muy fácil ser candidato, pero es difícil ser autoridad, incluso cuando dicen lo mismo y muestran mucha gestión. En el caso particular del alcalde Razmilic, considero yo que él ha logrado como transmitir cierto poder de gestión, ¿verdad? La gente, un poco lo que dice Alex, lo ve en la calle, ¿verdad? No lo ve solo en la oficina, que de repente podría algunos considerar eso como medio populista, pero en realidad es algo que la gente valora de alguna forma distinta y de manera positiva. Pero yendo particularmente a las situaciones en las que tú dices, evidentemente ahí es cuando uno contrasta la realidad con la percepción subjetiva que todos podemos tener, porque yo puedo decir, evidentemente el alcalde me parece una persona que está tratando de... tiene un relato, ¿verdad? Sí. O sea, tanto que se habla de sus políticas. Y también tiene gestión. Pero hay cuestiones que no han mejorado. Entonces, yo voy donde un vecino del lado norte de Antofagasta y le digo, mire, mi impresión respecto del alcalde es esta. Sí, pero yo estoy igual hace 4 alcaldes atrás. Algunas cosas han mejorado, pero no de manera determinante como me las dice usted. Y claro, evidentemente ese vecino tiene toda la razón, porque yo le estoy dando a conocer mi parecer, ¿verdad? Pero él me está dando, como contrapartida, me está respondiendo con la realidad. Entonces, ahí hay un tema que las autoridades en Chile no saben manejar bien, creo yo. Tampoco yo he sido nunca autoridad y no pretendo serlo. Pero, como para venirle a dar clase a nadie, pero creo que ahí hay un trabajo que no se hace. O sea, yo cuando soy autoridad y estoy frente a un micrófono y me preguntan a mí cómo lo he hecho, yo siempre voy a decir que lo he hecho bien. Pero a veces podría tener cierta autocrítica que quizás haga un clic en la ciudadanía y me diga, no, sabéis que en realidad este alcalde, pucha, en este caso un alcalde, reconoce ciertos errores. Acá yo veo que eso no pasa y cuando se contrasta con la realidad es peor aún. Cristian, entendiendo, solamente voy a sumar otro elemento que lo puedes también incluir en tu análisis o no, que era un fierro caliente tomar el municipio de Antofagasta. Cuando Sacha se postuló, con otros que compitieron en esa carrera por el sillón edilicio, porque veníamos saliendo de 2 administraciones donde ese exalcalde y esa otrora alcaldesa enfrentaron y estaban enfrentando a la justicia en algunos casos, nacional e internacional. Entonces, la sensibilidad de la gente estaba a flor de piel, en buen chileno, de manera muy coloquial lo digo, decir quién va a ser el encargado de tomar este municipio y tratar de generar o dibujar una figura de liderazgo, que no es menor porque además la política chilena venía en ese tiempo saliendo de crisis de credibilidad, de legitimidad, de validación justamente de las figuras políticas. Mira, podríamos definir qué es tener liderazgo. A todo nivel, a nivel micro, como acá, como una pequeña empresa, como un grupo de amigos, un equipo de fútbol, una alcaldía y en política. ¿Qué es tener liderazgo? Es la capacidad, yo creo que lo otro de seguir tus opciones, donde tú apuntas. ¿Cuál es la mejor manera de convencer para tener un liderazgo? Las acciones. Por ejemplo, en una empresa, la calidad de tu trabajo, la frecuencia como tú trabajas, la perseverancia para obtener resultados. Y yo creo que en política, la definición de la política es intervenir en lo real. Y yo creo que una buena manera de fortalecer un liderazgo es justamente de tener acciones para intervenir en lo real. ¿Y qué mejor actor en el organigrama institucional que el alcalde para hacer cosas concretas? El que más puede cambiar la realidad cotidiana. Exactamente, mucho más que un diputado, que un senador y que un gobernador. Porque además, disculpa Cristian, pero además el alcalde es la única autoridad en Chile que tiene una real cercanía en este caso con los vecinos, pero con la gente. Absolutamente, la primera figura de la República al fin y al cabo. Pero igual no es menor decir que el partido al que pertenecía el alcalde desapareció. O sea, y ahora revivió. Claro, ahora revivió, pero también hay una atomización un poco de las figuras que eran clave en Egópolis, donde también él le toca ser un estándar o un estandarte, perdón, de lo que era la figura de Egópolis en Antofagasta. Y yo creo que a pesar de un nuevo mira, en lo que usan los alcaldes, que tengas un partido no es importante porque al fin y al cabo es la figura del alcalde que crea el peso. Entonces, en el caso de los dos últimos alcaldes que tú citas, Jonathan Verás que jugó mucho sobre su figura, pero en la realidad no hizo tantas cosas. Prometió y no hizo. Entonces, su intervención en lo real, su acción política fue paupérrima. Su imagen fue muy bien trabajada. Llega a 20.000 votos, pierde la elección. Karen Rojo, ¿cómo quedó en la conciencia colectiva su obra, su balance? Yo creo que hay gente que la añora. Hay gente que la echa de menos porque hizo cosas en lo real. Y la figura y sin partido. Porque coqueteó con la UDI, como también últimamente aparentemente Sacha Razmilic, antes que renazca de su ceniza el ave fénix de Evópolis, pero
Y también la Karen Rojo como independiente empezó a hacer cosas. Lo que yo me pregunto es por qué en algunos casos algunos logran accionar una acción política para intervenir en lo real y otros no. Por el asunto del liderazgo puede ser, pero tú puedes tener liderazgo también y tener freno al interior de tu municipio. Y yo quiero plantear un tema hace rato. Acá el alcalde tiene una responsabilidad política si no hace nada, porque se presenta a elección y puede perder y chao. Pero ¿qué son de los directores de planta? Héctor Gómez, hace años, Héctor Gómez es como el Talleyrand, un asesor político de la historia francesa, es un Talleyrand de Antofagasta, está al lado de cada alcalde, sentadito, en el Consejo Municipal, y no asume ninguna responsabilidad. Participó como, me parece, como no imputado en el caso de Karen Rojo, pero después participó en la misma acción, entonces lo metieron de lado. Pero hay muchos directores que están ahí y la ciudad a veces no avanza, porque acá hay un gran punto que hay que subrayar. La ciudad de Antofagasta no es normal que viva en la condición que vive, sabiendo el dinero que se ingresa en las arcas municipales, sobre todo con el royalty. Es decir, hoy en día podemos exigir que Antofagasta tenga otro estándar de vida. Y no quiero alargarme, pero quiero terminar sobre este punto. Algo que me da la impresión que no se toma en cuenta en Antofagasta. Las condiciones climáticas, el hecho de estar al lado del mar, todas las obras acá se desgastan muy rápidamente. Sí. Plantar árboles acá es una tarea, yo creo que hay que ser realmente muy bueno para que eso sea efectivo. Mantener el pasto en la cancha también. Me gustaría que de aquí en adelante haya un cierto control de calidad en las obras que se van a realizar. Porque en Antofagasta tú haces una obra el día 1, ya al día 34 la cosa está desgastada. Y eso también es una problemática que me gustaría que se resuelva y sería la manifestación de un avance político. Última, sí, Rodrigo, por favor. Solamente como para complementar el tema que hace poco habló el fiscal regional respecto del surgimiento y el crecimiento exponencial que están teniendo las favelas. Eso es un tema también que evidentemente escapa de la capacidad, un tema de seguridad pública, es distinto, pero la gente al final del día evalúa a la autoridad en términos generales y considera que eso también es responsabilidad. Entonces se mezcla todo acá. Rodrigo, de las cosas, también la pregunta va para Alex antes de la pausa. De las cosas que mencionamos que están pendientes, seguridad pública, reconversión de espacios públicos, tema barrio, recolección de basura, remodelación de algunos lugares, obras civiles. ¿Qué es lo que debiese abocarse rápido el municipio y el alcalde en este 2026 que va corriendo, Rodrigo, para ti? ¿Cuál debería ser el foco en este año para el alcalde y para el municipio en sí? Considero que el tema de la limpieza en la ciudad, como es tan visible, genera un impacto tan rápido. Limpieza. Eso debería ser la prioridad 1. Prioridad 1. Alex. Mira, yo creo que si estamos hablando de seguridad pública a través de funcionarios municipales, yo creo que debiese haber una formalización un poco de esto en Antofagasta. Yo creo que la experiencia en los municipios de Santiago a veces es muy punitiva, pero nosotros tenemos una seguridad pública, se pudiera decir, que a veces es muy cuestionada también por la ciudadanía porque se visualizan las camionetas, se ve de repente pasando, pero en el diario vivir yo no he visto un guardia municipal en absolutamente ningún operativo, más allá de los operativos de tránsito. Entonces, creo que si vamos a hablar de seguridad pública ejecutada por el municipio y se está invirtiendo más encima de todo eso, creo que a lo menos tiene que reflejarse en lo que vemos en el día a día y no solamente en camionetas que van transitando. Perfecto, nos vamos a la pausa y a la vuelta nos metemos de lleno en temas que esta semana justamente han visto entrever o se han visto involucrados algunos ministros de Estado, Mara Cedini, Iván Poduje, Jorge Quirós, Iván Poduje también con la senadora Paulina Núñez, presidenta de la Cámara Alta. Vamos a hacer un variopinto de algunas actualizaciones, noticias importantes que están saliendo, consideraciones cruzadas, comentarios varios, a la vuelta de la pausa. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Bien, estamos de regreso. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Vamos a dividir los temas para ir saltando uno en uno y darle un tiempo de análisis también al panel de conversación. Vamos a partir por esta instrucción, ¿no?, directa de la Contraloría General de la República sobre realizar un sumario en la Secretaría General de Gobierno, la CGGOV, o también la vocería que está a cargo de la ministra Mara Cedini, tras una publicación de hace un mes y un poquito más en los canales oficiales, en las redes sociales del gobierno, donde se hablaba del Estado, comillas, en quiebra. Esto, bien sabemos, los coletazos que trajo consigo, se tuvo que bajar rápidamente esa publicación. En su momento se le preguntó, horas después, al ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Él dijo que no sabía por qué se había publicado, porque ni siquiera él utilizaría
ese concepto y eso agitó la opinión pública y mediática. Tras este dictamen, vamos a sumar otro elemento que es bien interesante para analizar. Algunos parlamentarios, inclusive Jaime Araya de nuestra región, oficiaron a la ministra vocera Mara Cedini para solicitar la suspensión temporal de Cristian Valenzuela, principal asesor del temido y hermético segundo piso de La Moneda. Hay que entender también que la portavoz de Palacio ha venido antecedida de varias polémicas o traspiés en una suerte de crisis comunicacional que se ha generado un relato, ¿no?, al interior del gobierno y de la opinión pública. Por ejemplo, con esta publicación que ya hacía alusión recién del Estado en quiebra, cuando le preguntaron si el estrecho de Magallanes era chileno, no lo respondió. Y también la situación, ese enredo que ella tuvo sobre la figura de Galvarino Pablaza, diciendo que había sido condenado en Chile, siendo que nunca ha enfrentado la justicia en nuestro país. Alex, comienzo contigo nuevamente. ¿Qué te parece, no? Este primer punto que ponemos sobre la mesa entre la Contraloría, el Ministerio de la CGGOV y la vocera puntualmente, con todos los temas que se ha visto involucrada Mara Cedini. Yo creo, bueno, la opinión pública ha tenido un poco de discrepancia con el dictamen que fue emitido por Contraloría. Han considerado que es un poco insuficiente. Yo creo que el oficio es bastante claro. O sea, le da un poco la relevancia a las declaraciones y también quizás por interpretación jurídica es un poco difícil de entender todo el catálogo de normas que se citan en el mismo documento. De hecho, el documento habla del artículo 3 de la Ley de Bases de la Administración y que se refiere como a los actos administrativos. Entonces uno lee el artículo 3 y dice, bueno, pero es que esto es una publicación en redes sociales, no tiene tal característica de ser un acto administrativo. Pero hay un dictamen de 2024 que Contraloría habla respecto a la responsabilidad que debiesen tener los mismos organismos del Estado en las publicaciones. Ya también habla un poco del tema de que... Ahí lo compromete. Claro, ahí los compromete. Emana de un ministerio. Emana de una repartición del Estado. Sí. Y independiente de lo que tú también mencionas de que después el mismo Cristian Valenzuela se pone un poco la soga al cuello y dice, no, en realidad esto salió un poco de nosotros, de sus asesores y no necesariamente de la ministra, es un acto independiente de la jerarquía que tenga el funcionario público, es un acto de un órgano del Estado. O sea, es decir que el Estado está en quiebra, y también la Contraloría se lo dice. Si usted cree que estamos en quiebra, muéstrame los números rojos que demuestran lo que usted está diciendo, porque que avalan eso, claro, hay un nivel de seriedad, legalidad y formalidad en los actos que debe estar protegido por la misma. Yo quiero recoger el punto que está subiendo Alex, porque viene, no sé, jurídicamente no está consagrado por la Constitución, pero está el principio de que el Estado dice la verdad. Claro. El ciudadano puede pensar que el Estado está mintiendo. Claro. Ya, entonces, si emana del Estado, de una de las instituciones del Estado, porque es claramente el Estado. Se supone que es fidedigno la información. Absolutamente. ¿Y acá qué dice? ¿Por qué no podemos bajar el precio de la benzina con el MEPCO? Porque nos dejaron sin plata. Empezando ya el tono me parece condenable. Porque nos dejaron sin plata un Estado en la quiebra. Está, esa es la frase. ¿Sí? Eso para mí merece una sanción. Porque además, ¿cuál es la finalidad de ese argumento? Tiene aspecto de eslogan político, porque nos dejaron sin plata. Además, plata sin dinero sería más correcto. Y responde una pregunta sobre una medida del gobierno. Claro. Y apoyándose sobre una mentira, porque el Estado de Chile, métaselo bien en la cabeza, no está en quiebra. No es un Estado fallido. Y eso yo creo que merece una sanción y Contraloría va en ese sentido. Cierra tu punto, Alex, para ir con Rodrigo. No, mi punto acá, bueno, y retomando el tema que incluso aparece en la misma infografía, que se refiere a que nos dejaron endeudados en 49.000 millones, yo creo que el ocupar la palabra quiebra es muy, muy fuerte. O sea, podemos ocupar cualquier otro tipo de expresión para poder dar cuenta de la situación informando, o sea, dando la información fidedigna. Efectivamente, la deuda pública en Chile ha aumentado muchísimo, exponencialmente desde los últimos 3 gobiernos, pero eso no significa que nosotros vayamos a caer en default, que es la forma en la que caen en impago o caen en quiebra los estados. Sí. Y eso también en algún momento en la opinión pública se trató, porque decir que estamos en default significa que el resto de acreedores del mundo, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, cambia nuestra calificación, y las calificadoras a nivel mundial también van a tomar con otros ojos las próximas necesidades de endeudamiento que tiene Chile. Chile es un país que, si bien tiene una deuda pública que ha crecido exponencialmente, todavía tiene holgura para seguir endeudándose sin que eso necesariamente se traduzca en lo que en la casa de repente el ciudadano dice, bueno, pero
no me voy a gastar más de la tarjeta de crédito. Las finanzas de un país son un poquito más complejas en relación a la finanza personal de cada uno. A ver, Rodrigo, después para también seguir explicando un poco la situación a la gente de la casa que hasta ahora nos ve y nos escucha. Desde el gobierno, horas después salieron a decir, mira, la verdad es que utilizamos un lenguaje que fuera simple, sencillo y de fácil acceso a la gente. Cuando uno dice está en quiebra, está en quiebra. Hacemos la diferencia con Alex, como él lo planteaba, estamos hablando de finanzas a alto nivel del Estado. Para que se entienda también, ¿a qué podría escalar un tipo de sumario de esta índole, por ejemplo, en el interior de un ministerio? Quiero ir un poquito más atrás, Eduardo. A ver, por favor. Si se me permite. Sí. Uno podría haber estado de acuerdo o no con el pensamiento político que tenían los voceros anteriores. No hablo solo de Camila Vallejo, ¿verdad? Sino en general. Un maestro de la vocería como Vidal, por ejemplo. Cecilia Pérez fue muy buena. Uno podría estar de acuerdo, ¿verdad? O no con ellos desde el punto de vista político. Pero es difícil reprocharle la pega la forma en cómo llevaban a cabo su pega desde el punto de vista de la vocería. ¿Y cuál es la razón? La razón es que estas personas, antes de entrar en ese ministerio, tenían una trayectoria política que los avalaba, tenían cierto peso, ¿verdad? Y conocían cómo funcionaba el Estado. Camila Vallejo había sido mutada, bueno, Vidal, ¿para qué decir? Antes y después, porque Vidal después también. Después hizo todo. Pero tenían una trayectoria que les permitía más o menos saber qué cosas decir y qué cosas no decir. Este error de la expresión en quiebra es demasiado grave, ¿verdad? Sí. Para cualquier autoridad del gobierno, incluso de segunda línea, pero con mayor razón por la vocera, porque la vocera nos habla a nosotros, pero también la escuchan desde, no sé, me imagino un inversionista que está viendo dónde meter sus lucas, más allá de que él no se va a quedar con este comentario solamente, pero esto no es una buena señal, ¿verdad? Porque nos habla de una autoridad seria. Y eso, ¿de quién es la culpa? ¿De ella o de quién la nombra sin haber tenido ninguna trayectoria política, ningún peso, nada que la vale, ¿verdad? Viene de otro mundo, más allá de haber estado en un programa medio farandulero político, no sé qué más había hecho. ¿Como este? No, este programa es muy serio. Entonces, ahí yo, claro, le he hecho la culpa a ella, evidentemente, pero no sé quién la puso ahí. Y además, también Cristian Valenzuela se hizo responsable, que es una persona con mucha experiencia. Entonces, algo no está funcionando bien en el gobierno. Se habla de diseño muchas veces, o bien de mala elección o de apuro para elegir a las personas. Como que se le hizo un favor, ¿verdad?, por haber hecho una buena campaña del presidente. Y respecto de lo que decía Cristian también, hay un lenguaje medio de campaña todavía en esa infografía. Un dejo, claro, no, cuando yo hablo, nos dejaron sin plata. Olvídate, tú ya eres gobierno, dedícate a tranquilizar a la gente, a gestionar, a hacer las cosas bien, si ya ganaste la elección. Entonces, o por último, cuando se acerque, cuando te queden algunos meses, vuelves con ese tono si así lo quieres. Pero no ahora, que es justamente cuando el gobierno se tiene que dedicar a gobernar. Además que hay algunos principios en el derecho administrativo que los funcionarios públicos tienen que seguir, el de actuar con mesura, transparentar de manera real, valga la redundancia, a la gente las cifras. O sea, acá no podéis decir cualquier cosa, aunque tú quieras, ¿verdad?, o pienses. Cristian, por favor. Mira, hablamos de transparentar. Yo creo que hay un personaje que es transparente acá en este gobierno, un ministro, ¿cierto? En su tonalidad y lo que dice. Bastante. Yo creo que podemos ver un extracto de una intervención del ministro de Hacienda, una de las últimas, exactamente, que ayer se cruzó con unos micrófonos e indicó lo siguiente, que me gustaría que vean en imágenes. Chequemos, a ver. Ministro de Hacienda, Jorge Quirós, a la salida de esta reunión de accionistas. Escuchemos más. El desempleo que heredamos es consecuencia de un modelo de desarrollo que se basaba en subir impuestos y que el Estado se hacía cargo de todo. Ese modelo fracasó y a donde vamos ahora es a recuperar el desarrollo, donde el desarrollo se genera a través de inversiones, de actividad privada, empresarial, pujante, y donde el Estado ayuda con regulaciones que funcionen más fácilmente y con menores tasas de impuestos. Y en eso consiste el plan de reconstrucción para recuperar el empleo y volver a nuestras metas de empleo que queremos, porque este desempleo es inaceptable. Gracias. Declaración directa, sin tapujo, seco. Sí, así es.
cambiar el modelo. Honestamente, nosotros podemos pensar que, si bien la declaración de Gabriel Boric era de enterrar el nuevo liberalismo, ¿realmente asistimos a un cambio de modelo durante los 4 años de Gabriel Boric? El modelo que se instaló desde la transición democrática, que se instaló durante la dictadura, y que es un sistema neoliberal, ¿realmente ya no existe en Chile? ¿No se fortaleció más bien después del COVID y el estallido social esto? Es decir, ¿ha cambiado el sistema de AFP? ¿Ha cambiado el sistema educacional? ¿Ha cambiado el sistema de la minería? ¿Y lo que se le extrae como impuesto a nivel internacional? Yo no veo ningún cambio en cuanto a lo medular está. Entonces, lo que yo creo que acá este gobierno utiliza, y me molesta un poco, se entiende que hay gastos que están superflujos en el Estado porque hay muchos negocios. Por ejemplo, últimamente hablaron de la Junji, me parece, y en un programa escuché que había un ex miembro de la democracia cristiana que tenía todos los negocios y las licitaciones, como también sucedió con la licitación del Poder Judicial y todo aquello. Hay truculencias, y estas también se implementaron durante la concertación, y luego fueron otros que la implementaron, y que la siguieron implementando. Pero tú no puedes pensar que hay un cambio de sistema. Sí, el cambio de sistema ocurrió en una fecha brutal sobre un proceso bastante largo. La implementación de este sistema también ocurrió sobre un tiempo bastante largo. Acá lo que se quiere indicar es que cualquier cosa que huela a ayuda social es comunismo. Y el comunismo es un peligro. Pero yo lo siento, tanto que idolatramos la socialdemocracia de Noruega, de Suecia, no hablo ni de los países europeos, ni Alemania, ni Francia. Realmente los modelos, los estándares de esos modelos son países donde el sistema de imposición es muy alto. Entonces, todo lo que huele a impuesto no es completamente comunismo. ¿Que debe mejorarse eso acá en este país? Absolutamente. Pero yo creo que acá hay una línea estratégica clara. Todo lo que huele a avance, a concesión social, huele a comunismo. Y yo creo que esa línea directriz, a mostrado que quizá habría que moderarla, pero el ministro de Hacienda claramente no la va a moderar. A propósito del ministro Quirós, vamos a avanzar en el segundo tema también, porque tuvo ahí un encontrón de visiones, de miradas, con otro ministro de Estado, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje. Justamente, Poduje comentó que el presupuesto de su cartera se agotaba este jueves 30 de abril. Dijo, yo no tengo más. ¿Quién va a tener que entregarme esa plata? El ministro Quirós. Va a tener que ver cómo lo hace. ¿Por qué señaló esto? Porque básicamente después indicó que el ministro Quirós le mandató a hacer recortes en su ministerio, en el MIMBU. Y él dijo básicamente que él no lo tenía por qué hacer, porque solamente le rendía cuenta a su jefe, que era José Antonio Kast. Y dijo lo siguiente: mi único jefe es el presidente, el ministro Quirós es un ministro más. ¿Qué te parece, Alex? A mí me parece que bueno, Poduje tiene fama de ser polémico. No creo que sea la primera vez que escuchamos al ministro decirnos cosas. Ha tenido bastantes encontrones con comités de vivienda, tuvo un tema también en la quinta región con gente que tuvo la desgracia de estar en una construcción que quedó mal, de hecho, por una constructora, que eran viviendas sociales justamente. Pero yo a lo que quiero abocarme es que el lenguaje que ocupa Poduje para poder referirse a que mi único jefe es el presidente Kast y no el ministro Quirós, trata de un poco de decirnos a la ciudadanía que Quirós no es el que manda. O sea, nos está diciendo en buen chileno, el patrón del fondo acá es el presidente. Quirós puede ser quizás el ministro de Hacienda, pero no es quien toma las decisiones. Y si yo necesito para mi cartera en particular que esta siga funcionando, o tenemos proyecciones que así sea, vamos a necesitar mayor financiamiento. Yo creo que el lenguaje, como decía Cristian, que ha ocupado Quirós también es muy, muy desafortunado en algunas ocasiones. Las declaraciones que veíamos también, cambio de modelo, que el crecimiento solamente se puede alcanzar por medio de la rebaja de impuestos y la inversión, es una visión de la forma de que crecen los países, pero no necesariamente es la única. De hecho, parte importante de lo que se ha dicho de la desregulación o de la permisología, que en algún momento se ha dicho de mala forma, y que yo en particular no comparto, que no estemos protegiendo a ciertas especies o ciertos ecosistemas que sí son necesarios proteger. Creo que
destrabar o asegurar a los inversionistas que sus proyectos van a estar dentro de la legalidad y por tanto se van a ejecutar en los tiempos que realmente se quiere para ellos, eso permite mucho más inversión que una rebaja de impuestos transitorios. Porque la gran minería en Chile no se proyecta a 25 años con la invariabilidad, No, se proyecta mucho más. Entonces, si yo tengo un proyecto, la invariabilidad tributaria no me motiva a invertir más o menos. Es un beneficio que muchas gracias, se los agradezco, pero que eso me motive a generar mayor inversión en la región, fácilmente me puedo ir a Perú y tengo un impuesto corporativo menor. Entonces, realmente el impuesto corporativo o la invariabilidad tributaria son factores que van a generar que Chile crezca al 4%, al 5%. Es una cuestión que ninguno de los analistas ni ninguno de los economistas serios, incluso de Gregorio lo dijo, bueno, Briones también, ninguno ha asegurado. Y eso es algo que la ciudadanía tiene todo el derecho a cuestionarle al ministro Quirós. ¿Rodrigo lo cuestionas o no? Es que no hay, muy bien lo que dice Alex, comparto plenamente, porque no hay evidencia científica, y no hay, respecto de que, que la baja de impuestos es sinónimo de crecimiento. Porque de lo que sí hay evidencia científica es de que el Estado recauda menos, pero no necesariamente hay que haya un incentivo inmediato para el inversionista para, no sé, poner más lucas acá en Chile y no en Perú. Además que en Perú, evidentemente, el impuesto corporativo es más bajo, pero además hay menos regulación respecto del punto de vista de las leyes sociales, entonces todo es más barato. De manera tal que, claro, evidentemente podría incentivar a uno que otro, pero no hay, es una apuesta, como se ha dicho de manera frecuente. Respecto a los estilos de estos dos ministros, yo diría que, claro, por una parte Buduje bien confrontacional, sí. Viene también de un programa de ese tipo, entonces lo que sí ha habido... hay una sensación, entiendo, hay una encuesta, no quiero decir cuál porque puede que me equivoque, pero donde el ministro Buduje estaba siendo más o menos bien evaluado porque la gente lo ve al menos en terreno y con cierta gestión más allá de sus exabruptos. Y claro, cuando el ministro Quirós se refiere a que hay que cambiar el modelo, básicamente se olvida que la reforma de pensiones se aprobó hace poco y que no hizo otra cosa que ratificar, digamos, el modelo desde su corazón, digamos. O sea, entonces da la sensación que un poco hablar por hablar y claro, cualquier cosa que signifique ayuda es sinónimo de asistencialismo y es sinónimo de comunismo y eso no debe ocurrir. Es sinónimo de poca eficiencia del Estado de regalar el dinero. Y en realidad podrá haber algunos casos donde el dinero se administre mal, eso todos lo sabemos que ha ocurrido y va a ocurrir. Ocurrió, ocurre y ocurrirá, pero eso no significa, ¿verdad?, que hay, no sé, ciertos beneficios sociales ya adquiridos que no pueden dejar de estar. Cristian, me quiero quedar también con el que sé que nos propone la producción. ¿Esto será una primera fractura interna, una fisura de las huestes del gobierno hacia adentro, en el palacio, con los ministros? ¿Cómo lees tú también esto que estamos describiendo antes de pasar al último round, por decirlo de alguna manera, ¿no? Intercambio entre Buduje y la senadora Núñez? Que hay varias señales de fractura. Es decir, ¿tú crees que es normal que en una empresa, inclusive como esta, yo llegaría a mi jefe, no es el director, es el otro de arriba? Entonces a ti no te escucho. ¿Por qué yo voy a anular si yo no te voy a escuchar porque no eres mi jefe? Igual hay un respeto de la jerarquía que acá no ocurre. Hay una falta de profesionalismo. Y ahí sí yo creo que entramos en la política. Porque yo creo que Buduje, como bien lo subrayaste, Rodrigo, le está agarrando gustito a aparecer en los medios y ya agarró un estilo que sin duda debe sentir una retribución. Yo soy el tipo, discúlpeme la expresión, yo soy el tipo choro que dice las verdades. ¿Ya? Y yo no tengo jefe, si el otro de arriba no va, y nadie más. Entonces yo hablo franco, vote por mí. Lo que está apareciendo un personaje como Parisi, como Kaiser, como personajes que marcaron la última elección, tuvieron un buen puntaje. Él yo creo que ya está pensando en eso, porque me da la impresión que Buduje, no olvidemos que ya fue candidato. Claro. Entonces él lleva eso en él. Y yo creo que lo poco que ha hecho, que lo ha iniciado, está tomando la temperatura y está tomando ese camino. Para mí habla mal de la cohesión de ese grupo. Y es un síntoma entre varios. Irarrázaval, uno de los cercanos del segundo piso de José Antonio Caz, también está discutido. ¿Por qué? Por su metodología, que también no es un personaje político. Entonces yo creo que la tonalidad de este grupo no está dando resultados porque yo creo que no están acostumbrados al mundo público y le está causando problemas. La verticalidad, mira, son chistosos porque ellos quieren que lo que ellos dicen se aplique de manera vertical, sin discusión, pero ellos no respetan la verticalidad.
Y me da la impresión que a veces se le escapan un poquito sus caballitos, sus generales, al presidente, sabiendo que normalmente lo que él reivindicaba era un orden así tajante. Pasamos al último tema antes de la pausa también, Cristian. Comienzo contigo. Vamos a devolver la palabra también a Alex. Entre el ministro Produje y la senadora Núñez. Justamente la parlamentaria, la presidenta de la Cámara Alta, había sido bien enfática en pedir que bajara un poquito el tono el secretario de Estado referente a la ley de humedales. Le dijo, mantenga el respeto sobre ese tema y la forma también que se va a expresar usted y el gobierno referente a esta disposición legal. Que respondió en horas de este jueves en una radio de circulación nacional el ministro del MIMBO, básicamente lo siguiente: me encantaría, dijo él, estoy leyendo textual, que la senadora mostrara esta misma alteración o preocupación por el severo problema que tenemos en Antofagasta por los campamentos y la falta de terreno también. Es un tema crítico que la administración del expresidente Boric no cumplió, por ejemplo, con las metas habitacionales. Ahí empieza esta polémica. La segunda indicó que la controversia pone de manifiesto tensión interna dentro del gobierno. Y por eso te digo que hay unas decisiones, como tú bien implícitamente indicando. Acá el ataque tienes dos lecturas. Acá tú puedes ver la primera, que es una confrontación, le para los carros a la diputada. Pero acá una información en la segunda que indica que él habría cortado dos funcionarios relacionados con Paulina Núñez. Y acá interviene la otra lectura política, mucho más profunda. ¿Quién es el marido de Paulina Núñez, de la senadora? Christian Monkeberg. Christian Monkeberg, ¿qué cargo tenía durante Sebastián Piñera II, el gobierno de Sebastián Piñera II? Ministro de Vivienda. ¿A quién colocaron acá como en la ministra de Vivienda? A Sonia Jiménez, que acá tuvo muchas polémicas, que conoció muchas polémicas en torno a su actuar. Acá es también una señal directa. Es decir, no me molesten, porque si no yo puedo abrir una villita. Así yo lo interpreto. Y yo creo que eso nos indica que Produje sí vino a mover cosas. Y acá tú ves una fractura entre dos derechas. Una derecha que estuvo durante Sebastián Piñera II, que no exente de reproche. Recordaría que durante Piñera II hubo el caso de los contratos a empresa Express, que cuando Paulina Núñez colocaba a cualquier de los intendentes acá en la región. Y eso nos está hablando de una fractura seria. Quien gane este gallito, para mí también tendrá un significado importante en lo que viene del gobierno de José Antonio. Alex, no es menor, vamos con tu análisis también, no es menor pensar que en este encontrón, al menos mediático, de declaraciones cruzadas, se enfrenta un ministro importante, al menos de los que más se llevan las luces este primer mes y medio de trabajo del gobierno, con la segunda autoridad máxima del Estado. Después el presidente viene la presidenta del Senado. Sí. ¿Qué te parece a ti también las declaraciones de cada uno referente a ese tema? O sea, bueno, voy a emitir opinión respecto de esto, pero antes y quería también mencionar que para mí la figura del ministro del Interior ha estado muy desaparecida. O sea, yo creo que la tradición republicana de repente mediaba mucho en este tipo de conflictos. Entonces, creo que Alvarado, que es quien está en este momento en la cartera, debiese tener un poquito más de protagonismo, sobre todo si el ministro de Hacienda prácticamente parece el ministro del Interior, y cosa que los ministros de Hacienda en la tradición republicana de los gobiernos anteriores no tenían tanta relevancia, sino más que nada era política económica. ¿Sí? Incluso era el ministro de Economía quien muchas veces daba las malas noticias, pero efectivamente creo que en este rato el ministro del Interior le falta un poquito de conducción política, de mediar en estos mismos conflictos. Entonces creo que ahí el gobierno también tiene una falla en la estructura o en la forma en la que está estructurando su figura. Disculpales, para que sigas desarrollando, que era al menos, a priori, cuando el gobierno asume y designa ministros, el más experimentado políticamente hablando. Claro. Claudio Alvarado era uno de los que tenía más recorrido, más bagaje, más cancha. Básicamente era que el representante se pudiera decir un poco de la derecha tradicional dentro del gobierno. O sea, era la carta que te estaba diciendo, ojo, no nos alejaremos de la derecha tradicional, sino que podemos mantener una cohabitación con esta derecha tradicional. No, y junto, perdón, solo voy a complementar, junto a Rominot, los dos ministros que más o menos mantienen el flote, digamos, y que van controlando las cosas y que tienen cierto manejo político, bajan la experiencia que contrasta con los otros ministros que estamos viendo que tienen actitudes medio personalistas. Disculpa. No te preocupes, no, sí. En realidad yo iba por la misma línea, creo que igual quizás puede ser una idea que se maneje en la mesa, de que le falta un poquito de conducción al ministro del Interior. Y en cuanto al tema de la polémica con Paulina Núñez,
Creo que lo que pasa ahora con Poduje, sacando estos dos colaboradores, no necesariamente va a apaciguar la polémica. O sea, vamos a tener una próxima semana donde van a seguir los coletazos, va a seguir declaraciones importantes. Para la región fue importante que la presidenta del Senado saliera de nuestra región, pero también eso se tiene que traducir en proyectos para la región y por lo tanto, si el Senado quiere mantener su independencia y queremos mantener esta separación de los poderes, claramente la tarea que le toca ahora a ella como presidenta del Senado es plantarse un poco frente a la figura del Ejecutivo. Y por último también a mí me quedaba la duda, eso sí, esta polémica nace a raíz de que Poduje cuestiona la ley de humedales que presentó de Orresti, ¿ya? Sí. Y hoy día en la mañana el presidente Kast sale a decir que un campo de su papá era un lugar bastante húmedo, por lo tanto podría haber sido considerado humedal si es que tenía pirigüines y un montón de cosas, dijo. Entonces, para mí el tono de... Donald Trump, el mismo tono que Claro, Donald el Trump. tono del presidente es ¿dónde está? Está con Poduje diciéndole sí, efectivamente, yo respaldo esta decisión de ir contra la ley de humedales. Estoy con Quirós, estoy con el Senado, que de hecho la presidenta del Senado se mostró bastante cercana y colaborativa con el presidente. O sea, ¿dónde estoy? Estoy con la derecha. ¿Con cuál de todas estas derechas? Porque si hay un tanto enfrentamiento, parece ser que no hay una coacción en las políticas que ellos mismos quieren llevar adelante. Rodrigo, cerramos contigo este punto y nos vamos a la pausa. Sí, hay una sensación acá de que el ministro Poduje, más allá de que... es que el problema también tiene que ver con que al hablar de campamentos, no es que se vayan no es que se vaya a entregar alguna solución o se vayan a trabajar en políticas públicas, sino que al final es como un tema de discusión, básicamente para decir, mira, en realidad tú me molestas estás molestándome por el tema de los humedales, pero te has preocupado, ¿verdad?, Sí. de la cantidad de campamentos que hay en tu ciudad. Pero no se está poniendo el foco en realidad en cómo solucionar los campamentos, sino que se está ocupando eso como moneda de cambio para pelear, básicamente. Y es un problema porque al final causa el efecto contrario, o sea, no se visualiza el problema de los campamentos, lo borran. O sea, lo borran, pues lo tratan de anular con otro. Tenemos este problema acá, pero tú tienes este otro problema acá, entonces al final se anulan los problemas, se compensan y suma cero. Suma cero. Y eso, por un problema tan importante como el de los campamentos, no puede pasar. Y la sensación que nos da, al parecer a todos, por lo que colijo de lo que estamos conversando, es que el ministro Poduje corre un poco un camino medio solitario. O sea, Sí. está haciendo su propia carrera. Sí, da la Joy sensación. Rogers, así. Sí. Ya poquito tiempo como para poder sacar esa conclusión, pero da la sensación que para allá va, digamos. Sí. Nos vamos a la pausa después de esa última reflexión y tras el corte, el segundo y último de esta noche, nos vamos a meter en un atentado sufrido esta semana en un barrio de Londres, donde las dos víctimas pertenecientes a la comunidad judía de distintas edades generó en la opinión pública y también en la opinión de las autoridades que esto vendría siendo calificado como un ataque terrorista con un móvil antisemita de por medio. Después de la pausa resolvemos. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Seguimos junto a ustedes del otro lado haciendo Pulso a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. A ver, el pasado martes en el barrio de Golders Green, en la capital inglesa en Londres, hubo un atentado calificado rápidamente por la autoridad y los medios de comunicación como un ataque terrorista. Las víctimas fueron dos hombres, uno de 34 y otro de 76 años. Yo les contaba previo al corte que ambos pertenecen a la comunidad judía, por lo cual esto es un potencial acto antisemita como el móvil, como el argumento que podría venir a argumentar de alguna manera el ataque en la visión de los atacantes, justamente que después fueron puestos a disposición de la justicia. Ambos están también sin riesgo vital, eso es importante en la comunidad internacional. Dentro de lo que se ha sabido también en el contexto global, la policía de esa zona del país y también la autoridad inglesa anunció una inversión importante de 25 millones de libras para reforzar la seguridad en distintos puntos, instituciones o puntos de encuentro de la comunidad judía, no solamente en la capital, sino también en otros puntos del país. Cuando estamos en medio, Rodrigo, de tensiones internacionales, de conflictos bélicos, algunos que se extienden hace 4 o 5 años, otros que llevan casi 2 meses también en la palestra pública, este tipo de situaciones, por supuesto, nos pone todavía más en alerta de lo que está sucediendo al otro lado del mundo y también muy cerca nuestro, ¿no? En parte del mundo occidental también, entendiendo la ola, por ejemplo, de violencia escolar que hemos sufrido en el último mes en Chile. O sea, varios puntos sobre la mesa refiriéndonos al concepto de violencia como telón de fondo.
Sí, bueno, es una situación gravísima que se da, digamos, en este caso en Inglaterra, pero la hemos visto también eh, en otros países, en otros estados. Más allá de que evidentemente está bien considerarlo un acto antiterrorista, acá hubo una negligencia eh, que evidente, porque esta persona se había sometido a algunos Sí. trámites de Sí, porque el refugiado, radicalización sí, y no el se le refugiado, hizo sí. ningún seguimiento posterior y evidentemente ahí estuvo el problema y falló el Estado ahí, o sea, en su conjunto, ¿verdad? No hacer el seguimiento a una persona que se somete a un tratamiento de radicalización. Pero también algunos van a decir por qué recibimos refugiados de esos países. Ah, bueno, eso es que ahí está bien, pero En los hechos falló el en Estado. los hechos falló el Estado. Y también puede fallar el Estado, si se quiere, de alguna forma, cuando recibe refugiados de otros países, pero eso es otra discusión, diría yo. Alex, solamente un elemento más que sumo a la discusión. El último mes, de acuerdo a la prensa local allá en Inglaterra, la policía ha arrestado a 24 personas relacionadas directamente con ataques a la comunidad judía. En un mes, 24 personas que fueron No, sí, detectadas. es Mucho. Es que, bueno, el último año se ha evidenciado que hay una ola de antisemitismo en Europa que ha sido bastante latente, no solamente en Inglaterra, sino que en otros países también de la región, en Alemania, en Italia también. Entonces creo que hay un efecto regional respecto del antisemitismo. Ahora, considerar que esto tiene una relación con la guerra iniciada ¿Hay una exportación del conflicto? puede ser. Yo creo que la opinión pública americana y también la opinión pública mundial es muy crítica de lo que está pasando en Medio Oriente. O sea, creo que después de haberse anunciado un alto al fuego, que Israel después bombardeara el Líbano, ¿Sí? genera cierta, obviamente, animadversión hacia grupos que no necesariamente están ligados con Israel. O sea, la comunidad judía en el mundo no necesariamente tiene No. una nacionalidad israelí, sino que son efectivamente parte de su cultura y de su estirpe. Entonces, yo creo que lo importante es considerar que, bueno, hubo una marcha fascista hace súper poquito en Italia, Sí. entonces más de 45.000 personas marcharon. Creo que hay que tomar los fenómenos como lo que se dan, que son bastante cíclicos. Si nosotros queremos remontarnos al comienzo del siglo XX, pasó algo parecido. Así que aprendamos un poco también de lo que pasó. Yo creo que eso también es importante para las autoridades. Cristian, tu mirada más global de lo que está sucediendo en este tipo de episodios. Mi pregunta es, ¿existe un antisemitismo cultural en diferentes lugares del mundo occidental? Porque se reaparece bastante rápido. Evidentemente que sí. Sí. La cultura judeocristiana, no sé, mira, lo que yo veo es que los partidos de derecha, porque a un momento dado se discutía sobre los partidos de derecha, extrema derecha, que no había más que decir extrema derecha. Yo me refiero a Vox, al Rassemblement National en Francia, con Marine Le Pen, y al AFA, al partido de Alemania, de extrema derecha. Tú puedes observar hoy en día que cada país de extrema derecha en Europa es pro-Israel. Hoy en día, de la política del gobierno actual de Israel, que es de derecha, y que son sionistas, es decir, reivindica la creación del Estado de Israel por encima de todo. No obligatoriamente un judío reclama aquello, el sionismo, que otra ideología que nació a final del siglo XIX. Es raro eso, que la extrema derecha, que se caracteriza por ser antisemita, a lo largo de toda su historia, hoy en día apoya al Estado de Israel. Entonces, los antisemitas de costumbre ya no son los mismos, pero aparecen, independientemente de esa particularidad que nos llama la atención, aparecen y reaparecen estos tipos de crimen que son claramente antisemitas. Yo quiero indicar acá que eso puede ser fruto de una ambigüedad, pero justamente no hay que ser ambiguo. Uno puede estar en contra de la política de Israel, del gobierno de Israel, pero para nada uno puede tener una actitud antisemita. Claro. Es decir, matar a alguien por su condición étnica, religiosa, su condición de judío en este caso, para mí es bastante condenable y nos recuerda lo que dijo Alex, una horas la más oscura del siglo XX. Pero acá yo creo que hay que bien demarcar dos cosas, porque yo lo hago acá. Yo condeno la política actual de Israel, la condeno. Hay un genocidio que nadie quiere asumir realmente, o que no lo hablamos lo suficiente, lo que sucede hoy en día en la banda de Gaza.
Pero eso no significa nada de tener un rechazo del pueblo de Israel, el antisemitismo. Yo creo que deben tomarse las medidas en cuanto a este tipo de hechos que son terribles, porque yo creo que sí hay un riesgo de exportación del podría ser conflicto. Antisionista, pero no necesariamente Absolutamente. antisemitismo. Absolutamente. O sea, hay grupos, bueno, los judíos ortodoxos en Israel son antisionistas, derechamente. Pero yo también te exhorto en ese sentido, Cristian, la cuestión en Europa, con Alternative of Deutschland, también se replica con la libertad de avanza acá al otro lado de la cordillera. O sea, el presidente Milei es básicamente el presidente que más viajes ha hecho a Israel de todos los presidentes del mundo. O sea, no es una cuestión ajena a la región que estamos viviendo ahora. Bolsonaro también tenía un discurso bastante sionista. Un asesor de José Antonio Cast es sionista y viene desde Argentina. Entonces, claro, no seamos necesariamente solamente quedarnos con el discurso de hay que proteger el anti, o de alguna manera contrarrestar el antisemitismo, sino que también ver cómo se han comportado algunos gobiernos, sobre todo en los apoyos que hacen públicamente. Muy bien. Alex, me quedo contigo. Idea final para que cierres también alguna idea fuerza con la que te quedas del programa de hoy. De todo el debate, yo creo que me quedo con el segundo bloque. Creo que es importante que el gobierno, y no solamente el Ejecutivo, sino que el Estado en su conjunto, se decida respecto de qué es lo que está haciendo para la ciudadanía, y dejemos un poco también la ideología de por medio. O sea, las peleas chicas, que a veces parecen ser más relevantes que el tema central del costo de la vida, el diario vivir que maneja cada uno de los chilenos, ha opacado y ha realmente trasladado el debate público a qué pasa con la ley de humedales o a qué pasa con cómo se llevan los parlamentarios con el Ejecutivo. Entonces, también, como dije, los exhorto a ponerse un poco en acción y a que podamos tener también un gobierno ejecutivo. Muy bien, gracias, Alex. Rodrigo, por favor, idem. También me quedo con el segundo bloque, me pareció muy interesante lo que ahí hablamos y creo que el gobierno tiene una mirada, desde una mirada positiva, tiene una oportunidad de hacer algunos ajustes. Me parece que como dijo Longueira, la vocera tiene un yogur con fecha de vencimiento. Es una oportunidad para poder dar un giro, para poder demostrar que evidentemente se quiere hacer algún cambio importante, porque me parece que no resiste más. O sea, que hay como una tensión respecto de cada vez que ella habla y eso no le juega, digamos, en ningún caso a favor al gobierno. Y creo que ahí hay algunas otras cosas que ver, pero me centraría en eso. Muy bien, gracias, Rodrigo. Cristian, cerramos como siempre. Mira, cuando yo voy a relacionar los tres temas, cuando veo el último que hemos tocado, yo creo que a nivel mundial y también a nivel nacional hay un problema con el concepto de vivir en conjunto. Y no olvidemos que la república, la palabra viene de la res pública, la cosa común, el vivir en conjunto. Hay que tener mucho cuidado con el discurso que busca división a toda costa, porque el poder se trata más bien de unir que de dividir. Y yo creo que eso ojalá se aplique a corto plazo, porque reitero, nosotros tenemos las condiciones hoy en día, con la cantidad de habitantes que tenemos, con los recursos a disposición, de poder vivir en conjunto sin conocer el tipo de violencia que se ven en el mundo entero. Muy bien, nos vamos agradeciendo la presencia de nuestros panelistas el día de hoy, la sintonía de ustedes toda la semana, cerrando por supuesto esta última semanita de abril, dándole la bienvenida a mayo. Ojalá que descansen, aprovechen este fin de semana largo, pásenlo muy bien. Nosotros nos reencontramos el lunes, acá mismo a las 20 horas, en otro programa de Pulso. Hasta siempre, chao. Fue Pulso, un espacio de propuestas, lo que marca la agenda, las decisiones de futuro. Conversaciones y análisis en profundidad. Contingencia y debate. Pulso. Por Antofagasta Televisión.